uso, pero la cuestión es que la tecnología siempre me ha llamado la atención y me acuerdo que uno de de esos primeros amores tecnológicos, aunque para algunos de mis compañeros cuando llevábamos los cursos era el uso de látex. Y eventualmente aquí ustedes, muchos de acá, para no decir todos, que son egresados del TEC, y el uso de látex es el pan de cada día. Entonces, mm, igual en las ingenierías, uno se da cuenta de que los chiquillos de electrónica, al menos por experiencia de mi hermano y algunas amistades, pues les toca hacer artículos en formato IEEE a dos columnas, ¿verdad? Es parte de las variantes que tienen ellos y eventualmente pues se ven correspondidos a utilizar látex. Incluso tengo el asistente ahora en el curso de ecuaciones diferenciales. Él no es de enseñanza en la mate, pero él sabe usar látex para arriba y para abajo. Entonces, literalmente, pues el uso de látex está en detalle, o sea, está casi que técnicamente presente, ¿verdad? Técnicamente presente en todo lo que es la parte matemática. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, para contarles un poquito, ahí estaban viendo la presentación, ¿verdad? Bueno, entonces, una de las preguntas naturales, pues, ¿qué es látex? Entonces, repasando, ¿verdad? Y como lo tienen ahí, es un sistema de composición de textos de alta calidad. Primero el lenguaje que empieza se llama TeX, es impulsado por un señor que se llama Donald Knuth, ¿verdad? Es Knuth, ¿verdad? Es para deletreárselos. Y él habla de TeX como una forma de poder imprimir, de rehacer fórmulas matemáticas para que los textos se compusieran de una manera pues estética. Algo importante que ven ustedes ahí en la presentación es que cuando uno habla de látex hay tres puntos fundamentales. Primero, no es WYSIWYG, es decir, en inglés lo que ves es lo que obtienes, como pasa como los procesadores de texto como Word, sino que se utiliza un lenguaje de marcado de comandos y algunos caracteres pues que ustedes conocerán como el backslash, el dólar, el arroba, ¿verdad? Que son caracteres para poder implementar o invocar diferentes comandos. Y bueno, lo importante es que la tipografía es importante a nivel de diseño, tanto editorial, y esta es la consecución que se busca con látex, que lo que se produzca pues sea de tipo editorial. Lo otro es que cuando nosotros empezamos a usar látex, yo le contaba a Ivonne en algunas reuniones y algunos compañeros, y bueno, creo que los más viejillos, cuando usábamos látex, en mis tiempos eran cuatro disquetes, se instalaban en la computadora en MS2 y luego usted ejecutaba el preámbulo. No sabía yo en aquel momento que uno podía colocar paquetes, imagínense qué barbaridad. Pero, o sea, el hecho de la existencia de paquetes ya generó y permitió ponderar un mejor uso de lo que es látex. Y propiamente, pues, tener en aquel tiempo, ¿verdad? El uso de editores sí, de editores y de, ¿cómo se llama? Y de bases para poder invocar esos paquetes se comenzó a ser necesario. Por ejemplo, cuando no existía lo que ven acá, que es hablo de Overleaf, teníamos de Texting Center, bueno, todavía se tiene, yo tengo instalado en mi computadora Texting Center o MathType, ¿verdad? Bueno, no es MathType, es Winget, ¿verdad? También teníamos Text Studio, no sé, ya se lo referí, y teníamos lo que era TextLive, ¿verdad? O Mictex, ¿verdad? Para poder colocar los paquetes en la computadora e invocarlos. Pero luego aparece lo que es Overleaf. Bueno, antes se le conocía como Charelatex, también estaba el Overleaf. Ellos dos se fusionaron con el tiempo y entonces ya ahora tenemos la virtud de poder implementar lo que es el uso de látex en línea. Y eso fue una bendición, al menos para mí fue una bendición, porque ya podía trabajar con los colegas de esta universidad, del TEC y de otras universidades, para poder hacer diferentes materiales. Y eso pues brinda muchas oportunidades a nivel de conocimiento y a la hora de saber ejecutar o plantear los paquetes. La cuestión es que yo me hice un geek, ¿verdad? De esos del mundillo de látex. Y me acuerdo que aquí existe el libro, en el tecnológico existe el libro, el material de Alexander de Borbón y de Walter Mora, perdón, que son un referente muy importante a nivel
hispanohablante de lo que se utiliza o cómo se pueden ponderar los diferentes paquetes, al menos los necesarios, para poder estilizar un documento. Igual por acá andan algunos chiquillos que han trabajado en diferentes proyectos como Print, que tenemos los libros, tenemos las ilustraciones y que eventualmente el uso de Overleaf, y con la profesora también Rebeca, que ha incursionado pues en este mundo, han dado lugar a que los materiales sean pues atractivos. Entonces, para los que no conocen látex, ¿verdad? Casi que no conocen látex, una de las cosas que se da uno cuenta es qué sucede cuando uno hace un documento de dicha talla. Bueno, lo que pasa es que uno comienza a ponderar de qué manera esa curva de aprendizaje, sobre todo cuando uno tiene asistentes o cuando uno está en un proyecto manejando algún material, uno quiere ponderar o nivelar esa curva para que el aprendizaje de la escritura en látex sea lo más fácil, sea lo más fehaciente posible. Entonces, desde el año antepasado, ¿verdad? Con la aparición de, bueno, desde más antes, pero públicamente con la aparición de ChatGPT en específico, incluso Gemini o Copilot de un inicio, como herramientas, como modelos de inteligencia artificial. Entonces, aparece como esa apertura, sobre todo para uno y para muchos de nosotros que somos usuarios de látex, de que se puede enseñar, se puede aprender, incluso se pueden hacer más cosas con la inteligencia artificial. Y como ustedes lo ven en la presentación, pues el hecho de poder tener la inteligencia nos permite aprender, razonar, percibir e interactuar. ¿Por qué? Porque el rendimiento es mayor, ¿sí? El rendimiento es mayor al razonar problemas, se resuelve o se toman decisiones más certeras y a veces los errores que aparecen a la hora de compilar un documento se agilizan y eso para uno ¿cómo se dice? Es gratificante. Hay veces que cuando no existía la inteligencia artificial teníamos que usar propiamente lo que es, ¿cómo se llama? Los foros, ¿verdad? Teníamos que utilizar los foros de, de Internet. Todavía yo uso los foros para cuestiones muy específicas. Perdón, toqué algo y se silenció. Entonces, tenemos que ponderar, ¿verdad? Que el uso de látex luce con armonía a la hora de tener inteligencia artificial. Aquí, algo muy importante es que a la hora de fusionar látex con inteligencia artificial, se generan diferentes procesos. Vamos a tener, por ejemplo, automatización de tablas, gestión de bibliografía, detección de errores y que esas tareas que son laboriosas o complejas pues sean pues muy sencillas. Eh, Hay muchas cosas que uno puede hacer en látex, entonces yo les voy a enseñar con permiso de los compañeros, ¿verdad? De lo que tenemos por acá. Vamos a ver, ahí están viendo, perdón, ¿qué están viendo ahí? Disculpen. El En explorador. una Algún- carpeta. Así es. Ajá. Gracias. Ven el overleaf, perdón. Sí, correcto, profe. Ah, muchas gracias, Ale. Bueno, entonces, bueno, yo aquí tengo mi overleaf. Literalmente, ahorita este es mi campo de trabajo. Ahí tengo como 300 archivos. Pero bueno, parte de las cosas que me ha permitido Overleaf es, por ejemplo, explicar diferentes comandos o paquetes que junto con la inteligencia artificial se facilitan. Bueno, yo por aquí, por ejemplo, les puedo enseñar cosas que hemos facilitado y hemos trabajado. Por ejemplo, una de las cosas es documentar. Yo lo utilizo mucho, por ejemplo, aquí en examen de admisión. Este es, por ejemplo, el cuaderno que utilizamos en el examen de admisión, la cuarta versión que va a salir ahorita, pero bueno, buscando el ICBN y buscando la portada, y revisando que no haya errores. Una de las cosas que se aprovecha a la hora de utilizar Overleaf, por ejemplo, es que yo podría tener un archivo base
Y una de las cosas que es importante, al menos a mí me interesa documentar, a otros usuarios en otros países no les interesa la documentación, pero por ejemplo, ahí pueden ver, esta versión aún no sale, pero quiero que entiendan que yo puedo hacer un libro, literalmente un cuaderno de ejercicios, con las explicaciones, con todos los detalles. En esta cuarta versión, lo que quiero que entiendan es que yo pude usar, por ejemplo, la inteligencia artificial y le pedí que me explicara aquí a nivel de código con porcentajes cada uno de los paquetes. Yo lo podría haber hecho a mano. Yo uso los paquetes tal y como ustedes ven. Pero cualquier otro usuario, ¿verdad? Cualquier otra persona que esté después de mí, ¿verdad? Y uno nunca sabe. Es bueno dejar una documentación de qué significa de manera comentada cada uno de los paquetes y en qué orden debo colocarlos. Porque a veces pues suceden errores o contraposiciones. Entonces, aquí yo le pedí, por ejemplo, a la inteligencia artificial que me ayudara a hacer una explicación de los paquetes, que revisara si no hubieran paquetes duplicados. Y eso es un trabajo, pues, que enhorabuena, ¿verdad? Permite agilizar, producir documentos y también, sobre todo, documentarlos, que eso es parte de lo que a nivel profesional, pues uno puede utilizar. Entonces, bueno, comentarles un poquito lo que está por acá. Otra de las cosas que les voy a enseñar que uno puede hacer en Overleaf es literalmente, vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, por aquí está Gypsy, tenemos los libros de Beprin, pero bueno, voy a enseñarles aquí un libro que espero que salga este año. Yo espero que ya está en la última revisión. De hecho, ahora que andaba Jorge por acá, uno de los colegas de enseñanza de la mate, les contaba que tenemos, bueno, un profesor, un amigo mío, unos amigos míos de la UCR y mi persona, hicimos un libro de teoría de grupos, de introducción a la teoría de grupos, y parte de los costos que tiene hacer el libro es, por ejemplo, cuando usted tiene las respuestas, y todos pensamos, incluso escribimos diferentes, pero una de las cosas es incluso pedirle a la inteligencia artificial revisar la coherencia, la escritura y la redacción de acuerdo a los ejemplos que están en el libro. Eso nos permite que sea homogéneo el contenido y que las respuestas también sean homogéneas a lo que en el libro viene. Y eso en términos de producción, pues ayuda mucho y el código LaTeX perfectamente lo detecta el ChatGPT. Algo muy importante es que en el tratamiento de inteligencias artificiales, a veces es necesario hacerle ver o escribirle tres ejemplos para que la inteligencia entienda, ¿verdad? Cuál es la manera en que se escribe y la manera en que se redacta el documento. Pero eso es sumamente algo que cuando ya intervienen varias personas, tiene que ser de común acuerdo. Entonces, para contarles un poquito de lo que se puede hacer. Bueno, aquí les enseño un poco eso sí lo están viendo, sí, perdón. Sí, profe. Ok, bueno, aquí está un libro, miren, son como 400 páginas, una barbaridad, duramos como un año, 2 años escribiendo esto, pero bueno, la idea es que esperemos que está para la revista del TEC, que pase por revisión y nuevamente enseñarles aquí en el preámbulo, bueno, y esto es un spoiler del libro, entonces, enseñarles por acá que a nivel de la documentación o a nivel de látex, uno hace una explicación de cómo funciona el código, porque los chiquillos, digo yo los chiquillos, Héctor y Bolívar, que son amigos míos, me dicen, pero Raymond, ¿y cómo se hace eso? Ellos me ayudan. Héctor es matemático puro, con un doctorado. Bolívar y yo salimos de la misma maestría, pero entonces yo soy el que soy meticuloso en estas cosas y yo les dije, tranquilos, no se preocupen, yo lo voy a documentar para que les quede una evidencia de qué es lo que se hace. Y es un montón de código, son como exactamente casi de 10.000, 11.000 líneas de código y literalmente a las 16.000 líneas ya Lattes comienza ahí le agarra una, una trombosis de escritura. Entonces, son cosas también que uno puede o debe tener cuidado. Y aquí, bueno, yo lo tengo deshabilitado, pero por ejemplo en esta versión, yo aquí no les voy a mentir, tengo la versión paga de Overleaf. Es algo que uso todos los días. O algunos me dirán, pues yo tengo Netflix, lo uso todos los días. Bueno, yo uso Overleaf todos los días. Entonces, literalmente lo tengo de paga, pero es porque necesariamente puedo compartirlo al menos con ellos tres, puedo saber dónde escriben ellos tres y eventualmente yo creo que aquí todos han llevado tecnologías uno conmigo
Entonces, sabrán que en ese curso, aquí a nivel de tecnológico, tenemos 9, 10 semanas. Bueno, no me acuerdo del nuevo programa, la verdad, sí cómo se cambió eso, pero siempre hay algunas semanas para estudiar látex, ¿verdad? Y propiamente, pues, entender el trabajo que se hace. ¿Qué cosas rápidas podemos hacer? ¿Qué cosas rápidas podemos hacer? Bueno, yo aquí, por ejemplo, puedo abrir un proyecto vacío. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, un Beamer. Beamer, voy a pensar en un Beamer, ¿verdad? Vamos a ponerle prueba uno. Vamos a ponerle aquí un Beamer. Y una de las cosas con las que uno puede trabajar con la inteligencia artificial, yo voy a mostrar por acá, voy a colocarles por acá el chat GTP. No sé si ese lo ven por aquí, supongo que sí. Entonces, bueno, en este caso hay diferentes modelos, por lo menos, no, por lo menos en las versiones gratuitas está la 4.0 y aquí hay como unas opciones como el razonamiento avanzado que técnicamente se te gasta, o sea, se te gasta porque si no explotan las computadoras por allá. Entonces, pero bueno, las cosas que quiero hacer o uno puede documentar y como les digo yo a los estudiantes, ahora que estoy haciendo o colocando unas metodologías activas con inteligencia artificial, es que le damos instrucciones previas a la inteligencia. Ha evolucionado mucho, incluso ahora yo les puse una pregunta conceptual con estas metodologías y les digo, miren, yo quiero que me resuelvan esta pregunta. Los bandidos toman una foto, suben la captura, suben la captura a la inteligencia artificial y ya quieren que se lo resuelva. Y le digo yo, no, 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 así no funciona. Ella ocupa un entrenamiento, una idea, incluso una explicación más asertiva de qué es lo que quiere que a ustedes le responda. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un Beamer, yo quiero hablar sobre, no sé, un tema aquí de matemáticas. Yo quiero hablar sobre la función lineal. Entonces, por ejemplo, uno puede preguntar como deseo, quiero, necesito, ¿verdad? Ah, bueno, ahí está Tracy. Vamos a admitir a Tracy. Entonces podemos colocar como necesito hacer una presentación en Beamer, una presentación, por ejemplo, en Beamer. Beamer, inteligencia artificial. Ah, no, perdón. En Beamer sobre la función lineal. Y todos los chiquillos llegan y escriben esa instrucción. Claro, les va a hablar sobre la función lineal y les va a hablar todo lo que hace la función lineal y las aplicaciones. Y tal vez eso es el cuidado que hay que tener. Aquí es muy importante dejar claro de que, bueno, si no tengo una idea de cómo se hace una presentación inicial, entonces yo voy a subir primero lo que necesito, me da una plantilla. Observen ahí ustedes que comienza a generar el código y miren, eso es algo mucho mejor, ¿verdad? Observen que aquí se despliega esta ventana y yo puedo ver técnicamente la explicación de las diapositivas y literalmente lo que ella consigue. Vean que hay cosas que no he dejado claro. Vean que nada más les pedí hacer la presentación en Beamer. Ahí sigue escribiendo, escribiendo, escribiendo. Lo que supuse me iba a hablar sobre economía, física, ingeniería. Me iba a hablar sobre las conclusiones. Y entonces, bueno, está bien, es funcional. Lo que quiero es que sea funcional y que compile. Entonces, lo vamos a copiar. Copié ya todo el código. Me voy literalmente a Overleaf y aquí literalmente pues le doy control V. Entonces, observen que aquí ya tuvo 4 errores. Está bien, es normal. No piensen que no va a tener errores. Y esto sucede porque en este caso utilicé un modelo, muy importante, utilicé un modelo que fue el 4.0. Entonces, vamos a ver qué sucede si utilizo un modelo, por ejemplo, como este es el 4.5, es la última versión o con respecto al modelo avanzado. Vamos a cambiarlo al 0.1. Entonces, lo que voy a hacer es aquí es volverle a enviar la pregunta. Va a generarme otra vez otro razonamiento. Usualmente este razonamiento dura pues, más tiempo y de hecho la configuración, incluso las explicaciones comentadas son más detalladas. Entonces eso es muy importante a la hora de entender cómo cambian los modelos de una versión con respecto a otra. Aquí, por ejemplo, la que me encanta es esta, la O3 Mini High. Creo que en la versión gratuita está también la O3 Mini.
pero estas dos son excepcionales. Yo estoy asustado de todo lo que hace y me decía Héctor, ¿verdad? Que yo hablaba con él, que es matemático puro, que estamos viendo unos coeficientes de Christoffel, no me acuerdo, que me regañe Héctor cuando vea este video, pero son cómputos que a nivel de matemática pura y que él trabaja en algo que se llaman variedades, y no me acuerdo qué más. Bueno, es algo sobre topología algebraica, por ejemplo, si mal no me equivoco, que son cálculos tediosos para un matemático puro y que eventualmente en estas versiones con inteligencia artificial, pues a él le permite como matemático evitar los cálculos, comprobarlos, eso sí, muy importante, pero le acelera un montón lo que es ese tipo de entendimiento, comprensión en diferentes escenarios. Bueno, volviendo acá, des en cuenta ustedes que me generó otra vez el documento en Beamer, es más robusto, no se detuvo, no se cortó, me dice cómo compilarlo incluso. Yo en mi caso, pues lo voy a copiar de nuevo, cambiar el modelo, lo vamos a borrar exactamente pues toda la información de nuevo, le doy control V, le damos compilar y vamos a ver qué sucede pues en esta opción. Observen que ahora no tuve errores. Entonces, noten que el cambio de modelo el cambio de modelo es muy importante. O1 es un razonamiento, un modelo avanzado, ¿verdad? Tiene mejores conectores, pero vean que literalmente me generó la función como tal. ¿Qué es el problema de acá? Bueno, ustedes dirán, bueno, ya me hizo el trabajo, no tengo que aprender látex. Eso no es cierto todavía hasta este punto. Y lo importante aquí es entender de que sí, me va a ayudar mucho, sobre todo uno como profe, para hacer las presentaciones, pero lo que hay que entender es que siempre, siempre, al menos dependiendo del modelo que tengan, pues hay que revisar las configuraciones. Vean que aquí ella me dice configuración del tema y los paquetes. A veces es bueno, como les decía, documentar qué significa cada uno de esos paquetes. Babel, por ejemplo, ya yo sé que es de idioma, esto es el tipo de codificación y yo sé que aquí estos tres lo que me permiten es invocar ciertos paquetes o ciertos comandos, perdón, que son necesarios a nivel matemático. El sombreado, el tipo de fuentes, incluso algo tan sencillo como las serifas, es necesario agregarlos. Entonces, bueno, es bueno documentar pues todo este tipo de información. Bueno, no sé si tienen hasta este punto alguna duda, alguna situación, alguna consulta sobre lo que estamos haciendo. Más que todo consulta, es un comentario. Yo recuerdo Ajá. cuando, de hecho, llevé el curso de tecnologías inicialmente con el profe Raymond y luego creo que llevé uno con Borbón. Dios, qué complicado, porque, digamos, sí, eso facilita mucho el hecho de tener como la base de todas las configuraciones. Pero yo recuerdo que nosotros teníamos un montón de material del cual debíamos buscar porque estaba todo dividido por partes, esto es para hacer tal cosa, esto es para hacer lo otro, y crear un documento, no solo lo que llevaba adentro, que era lo que nosotros teníamos que aportar, sino realizar todos los comandos, era demasiado tedioso, muy, muy tedioso. Sí, sí, sí. En parte yo te entiendo, ¿verdad? Porque a veces uno no está ligado al código o a los comandos propiamente. Incluso detalles como la sintaxis, uno a veces tampoco las tiene clara. Y muchas veces yo lo que me he topado en la comunidad matemática cuando hablo con otros colegas es, yo quiero hacer algo bonito, quiero hacer, como les enseñaba antes, un libro, pero me copio o me topo con el problema del código, ¿verdad? La curva de aprendizaje es muy alta. Entonces, al menos desde mi perspectiva, yo pienso que, y parte del enfoque también que le di la última vez al curso de tecnología, es que se puede explotar el uso de la inteligencia artificial no solamente para aprender látex, sino que también se puede exigir más cosas y se pueden hacer más cosas que eventualmente lo que se conoce en el curso. Entonces, siento que al menos dentro de este punto de vista, eh, bueno, sí, tienes razón, Kenneth, es que dice que la versión gratis de Overleaf después de cierta cantidad de líneas ya ni quiere compilar. Sí, sí, ese es un problema terrible.
Y eso es parte de lo que hacen estos bandidos. Como yo la tengo la versión paga, entonces, por ejemplo, Bolívar y Héctor, que eran los que estaban por ahí con el libro, no tienen versión paga, pero cuando trabajamos, cuando alguien de versión paga comparte el material, ahí no tienen problemas, si tienen acceso a todo el documento. ¿Verdad? Entonces, yo como yo soy el propietario, entonces pueden trabajar de manera pues muy factible. Algo de lo que les comento, ¿verdad? Y teniendo como base lo que dijo Ale, una de las preocupaciones de uno es entonces generar plantillas. Ya a nivel de Overleaf, por ejemplo, un día de estos mandé a Overleaf, pero ellos me dijeron que no. Me sentí muy triste desde Nueva Zelanda. Yo me hice un libro con plantillas, se los mandé a un colega, de hecho, de la UNED, ¿verdad? Un colega, un encargado de cátedra de la UNED. Se lo compartí también a los compañeros y hablaba con un compañero de la Nacional, un colega de la Nacional, también una amistad. Y una de las cosas es que yo, por ejemplo, aquí me hice una plantilla, quería compartirla, es un modelo de tipo libro, y en este caso yo me ayudé con la inteligencia artificial para documentar el uso de los paquetes, para revisar el orden y la estructura y que, por ejemplo, cualquier persona que quiera hacer un libro tenga una base, porque hay paquetes, por ejemplo, que a veces son muy engorrosos, de muchos cuidados, por ejemplo, como el Titlesec, este, que es para generar algo como estas cabeceras, ¿lo ven? Que hice ejemplos, capítulo uno. Yo metí un laberinto, ese yo no lo hice, ahí yo puse en la documentación donde lo encontré, pero meter una figura en TIX, por ejemplo, en una cabecera, ¿cómo se hace? Entonces traté de dejar este documento, aquí lo compartí con varias gentes, con Jorge, con Héctor, con Tony, con este muchacho de la UNED, para validarlo primero con los profesores y entonces me hace gracia porque, por ejemplo, Alejandro, que es el que está en la UNED, me da una variante y me da una paleta de colores diferentes. Y tiene razón, porque aquí el uso de los colores, por ejemplo, para definiciones, teoremas o algo que me pidió Jorge ahora que andaba por acá, un estudiante de la carrera que usa látex, es, profe, yo quiero un ejercicio y que si yo toco clic pueda ir a la solución. Y yo puedo darle clic y pueda regresar. Hay variantes con ojitos, usaba Walter Mora en sus documentos, pero eso se puede cambiar y lo que no se sabe, la ventaja es que ahora con un documento base uno puede usar la inteligencia artificial para poder cambiar el documento o generar otro tipo de información. Igual que los profes, igual que uno, pues uno les puede dar facilitación o ayuda, pero esta parte ya ustedes por lo menos pueden usar la inteligencia y preguntar por cualquier sección. Entonces, es un trabajo que uno puede hacer de fondo y permitir que las personas usuarias de látex, pero que no tienen pues todo un bagaje, ¿verdad? De fondo para estudiar el código y todo lo que podemos hacer, pues tengan un machote y tengan una opción para que sea pues más asequible. Em, no sé por qué tengo la mano levantada, pero ocupo bajar esa mano porque... no sé, algún comentario, chiquillos, porque lo que voy a hacer ahorita es un trabajo rapidito para que ustedes lo hagan y es divertido porque pueden usar cualquier inteligencia artificial. Yo he usado Gemini también, no les voy a mentir, aquí estoy usando ChatGPT, pero he usado, por ejemplo, Gemini como para que ustedes dimensionen que funciona. La última versión funciona muy bien, pero igual, siempre pues hay que ponderar que hay errores. Bueno, no sé, algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran ver, que le preguntemos a la inteligencia, a ver qué puede hacer en látex. Bueno. Si no, no pasa nada. Aquí yo tengo trabajo. Bueno, volvemos a la presentación. Entonces, vean qué interesante. Yo lo que pensé para el día de hoy, como una especie de taller pequeñito, es que uno de los problemas de látex, o yo pensé en como en los problemas usuales que los estudiantes me dicen, profe, ¿cómo se hace tal cosa? ¿Qué se puede hacer? Entonces, una de las situaciones que es importante es con látex se pueden generar automáticas o tablas automáticas. Ustedes pueden pedirle que haga estilos, que hagan tablas complejas, que haga una selección automático de formatos apropiados. De hecho, tenía un problema más interesante, pero
Dije yo, no, no, se me puede complicar para las personas, porque no sabía cuántas personas ni qué personas iban a estar por acá. Pero un trabajo más interesante que me ha tocado realizar, pero ya lo puede hacer la inteligencia artificial, es el caso de cuando uno tiene estudiantes con alguna discapacidad y entre las particularidades, me acuerdo una vez que Norberto como encargado de cátedra me dijo, Reyman, ocupamos hacer un examen que tenga estas características. Tiene que ser de tamaño letra 18 y tiene que ser sin serifas. Tiene que ser Arial, por ejemplo. Entonces, uno dice, pucha, ¿y cómo bueno, y aquí en el comité de examen de admisión, también que formo parte, pues me ha tocado esa tarea. En principio, antes de la inteligencia artificial era buscar en los foros, pero ya veo que LaTeX te permite, pues, hacer la prueba de manera asequible. Entonces, hay problemas que usted no conoce como persona, como profesional, pero que con la inteligencia artificial y con estas ideas, usted puede ponderarle a látex. Ese era un problema interesante, ¿verdad? Generar un examen con ciertas condiciones sobre cierta materia y cómo se hace. Pero lo dejé ahí y les dejé, por ejemplo, esta idea de que uno puede hacer tablas. Bibliografía, no es secreto para nadie, ¿verdad? Que uno tiene la bibliografía y una de las cosas que casi la gente, al menos hasta donde sé, no gestiona mucho es el uso de BibTeX en formato APA 7, ¿verdad? Que es lo más característico para nosotros que somos del área de educación. Bueno, hay algunos que son de ingeniería, entonces utilizan otros formatos, IEEE o utilizan, ay, se me fue el otro nombre, hizo algo, bueno, se me olvidó, no les voy a mentir. Entonces, genera ese tipo de preguntas de cómo generarlo, pero ya con la bibliografía te da un preámbulo, unas ideas de cómo puedes citar. Entonces, uno puede trabajar con la inteligencia artificial con bibliografía en APA 7, incluso preguntarle cuáles son los comandos que se necesitan para colocar, por ejemplo, en APA 7, el CTP, el CITE, ¿verdad? El ACITE, ¿verdad? Que son comandos variables para poder invocar, ¿cómo se llama? Algún autor, ¿verdad? En cierta codificación. Bueno, eso se lo vamos a poner a alguno de los grupos. Eso es lo que estaba pensando. Igual, tienen un texto con errores, a veces tienen una foto, quieren que encuentre el error de sintaxis. Esta versión de LaTeX también tiene una opción paga para que ustedes le paguen, valga la redundancia, y te digan dónde cometió el error. Yo lo he utilizado, te da prueba de un día y después hay que pagar como $7, pero yo dije, no, no, demasiada plata. Con eso es un cafecito y algo más es la comidita del día. Entonces yo dije, no, 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 ocupo algo realista. Entonces, con las inteligencias que tenemos funcionan bien. Yo he usado DeepSeek, ha funcionado muy bien. Entonces, por si ustedes lo quieren probar, yo ahorita no lo estoy probando, pero es porque ya tengo muchas inteligencias artificiales que estoy haciendo pruebas. Pero los chiquillos que han usado DeepSeek sí me han contado que funciona perfectamente. Últimamente yo no lo he usado, pero cuando lo usé con látex lo pueden explorar. Es una opción interesante. Malo que me ha pasado, se caen los servidores y allá en China seguro andan registrándole una hasta las cuentas bancarias, supongo yo. Pero bueno, no voy a hablar de falacias. Lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Que ustedes pueden trabajar con Beamer y eventualmente, bueno, hay más cosas que se pueden hacer. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es como para hacer un trabajo más interesante. Yo siempre les he dicho a los amigos míos que a mí no me interesa tanto hablar, hacer ponencias porque a veces la gente no dimensiona, ¿verdad?, qué es lo que pasa, sino como, mira, el profe sabe mucho y listo. Y esa no es la intención. Entonces yo le decía a Ivonne, y les cuento a ustedes que me interesa más que esto sea como más aplicado. Entonces lo que quiero hacer es eso, como un tallercito, más bien, que hagamos un trabajo de grupos y que ustedes más bien se den cuenta de qué tan eficiente es una inteligencia artificial a la hora de usar látex. Y entonces la idea es que a cada grupo pues les voy a presentar un problema. Puede ser estos que están acá o sencillamente les doy un tema y a partir de eso les pido algo que yo sé que específicamente por experiencia funciona bien o a veces no funciona bien. Entonces, ustedes mismos, la ventaja de este tipo de actividad es que se van a dar cuenta de que la instrucción inicial, pues hay que irla delimitando, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. En realidad es un poquito, ¿verdad? Esto es una actividad chiquitita, entonces, si acaso les doy 10, 15 minutos
y la idea es pues que nos cuenten qué fue lo que sucedió. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto hay en el chat. Hay 10 personas, podría ponerlos en parejas, entonces vamos a hacer aquí unas salitas. Voy a hacer exactamente 5 salitas. Es más, voy a hacer 4 salas para que no se nos haga muy largo. Y entonces, voy a asignarlos automáticamente. Vamos a ver cómo nos va. Ahí los asigné automáticamente. Y ahora sí. Entonces, si gustan, se unen a cada sala y cualquier cosa, pues yo les comento, pues, qué tienen que hacer cada uno en cada sala. Y aquí, pues vamos a parar la grabación. Bueno, ya no estoy grabando. Hemos revisado uno de los grupos y ahorita vamos a proceder a invocar a los chicos para que nos cuenten cuál fue la experiencia de generar documentos con inteligencia artificial. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a irnos por a detener los grupos. Vamos a cerrar todas las salas. ¿Qué sucede? O a ver qué pasa. Hola. Hola. Bueno, hey chiquillos, cuéntenos, no sé si alguien del grupo, ojalá que sí, que alguno del grupo pues nos cuente qué fue lo que hicieron y de qué se dieron cuenta con las tareas que les dejé a cada grupo. De hecho, a ninguno entre grupos no dije qué estaban haciendo. Pero sí, a cada grupo les di una tarea específica, con inteligencia artificial y con látex. Entonces puede, y no sé, Marcelo, si usted quiere aventurarse junto con Luis y Ale y Tracy, creo que ustedes eran el primer grupo, ¿verdad? Bueno, el grupo 2 creo, o la sala 2. No sé si nos quieren enseñar qué fue lo que hicieron, como para que pues el otro grupo y nosotros nos demos cuenta de qué fue lo que pasó. Sí, sí, claro. Para compartir. Pero lo Ah, que hicimos fue una presentación de Beamer sobre potencias. ajá, Primero la buscamos en ChatGPT. Ahí primero le pedimos nada más que fuera el tema y que incluyera bibliografía. Y ya luego, bueno, por ahí nos generó una imagen, nos quería introducir una imagen, pero no tenía archivo de imagen, entonces no se desplegaba. Entonces le pedimos que le hicieran tics y que metiera más ejemplos y luego bueno, que corrigiera un ejemplo que no estaba bien, él solito se dio cuenta que estaba mal y pusiera bibliografía más reciente. Eh, lo divertido fue que, bueno, la presentación la hizo bastante bien ahí, utilizada, los ejemplos se entienden, dejó ahí ejercicios. Lo divertido con la bibliografía fue que inicialmente nos dio estas tres referencias, digamos, con una fecha de los años, bueno, el siglo pasado, y donde le dijimos que pusiera bibliografía más reciente, lo único que hizo fue cambiar las fechas. Eh, sí vimos que al menos dos de ellas sí existían, la otra todavía no la hemos revisado, pero como que nada más lo que hizo fue acomodarlo a gusto propio para que funcionara. Y bueno, qué terrible. despuésito, Ale lo había pedido instrucciones similares en Dipsy, que ahí me pasó el juego que tiró y nos tiró una presentación mucho más escueta en estilo, digamos, pero igual con lo que se ocupaba, ahí tal vez el ejemplo sí quedó debiendo un poquito
cómo hacerlo, pero esta sí lo tiró de un solo de tics. Y bueno, nos tiró ahí las referencias bastante recientes, pero no las revisamos a ver si eran de verdad. De hecho, para contextualizarles a los demás, la tarea de este grupo fue generar, bueno, les dije que algún documento, alguna presentación, ellos usaron Beamer, viendo pues lo que había explicado, y el problema era la parte de la gestión de la bibliografía, ¿verdad? Que generara un documento con referencias bibliográficas. Y uno de los problemas ahorita de la inteligencia artificial en los modelos base es eso. ¿Verdad? Que se logra, al menos fue con, eso lo hicieron con el chat GTP, ¿verdad? Me dijeron directamente. Sí, con ChatGPT, la versión gratuita. Ajá. Y sí, y una de las cosas en este documento es que tiende a inventarse fechas, se inventa la bibliografía. Entonces, sí es bueno. Que yo lo que discutía con los chicos en el grupo era que revisaran las fuentes, revisen de dónde proviene la información, porque la información no es que sea incorrecta, pero las referencias a veces son al azar. Entonces, la versión gratuita no conecta con Internet, entonces es mejor cambiar de modelo y de inteligencia y revalorar de dónde proviene pues la información. Igualmente, pues revisar que lo que esté ahí pues sea correcto. Usualmente lo que son definiciones o teoremas, la idea es que no cambie mucho, pero sí es bueno pues ponderar, ¿cómo se llama? La fiabilidad de esa información. Una pregunta para Marcelo. ¿Usted nunca había usado inteligencia artificial o sí, Marcelo? No, sí, las he usado en otras ocasiones, digamos, en tecnologías 2 y 3 con la profe Rebe, ella fue muy insistente de pregúntele primero a ChatGPT y luego me preguntan a mí. Entonces, sí la he utilizado tanto para látex como para algunas cosillas de programar en Python y demás. Ah, ok. Y te ha funcionado usualmente, ¿verdad? Sí, pues, para lo que se ha necesitado ha rendido. Y Ok. claro, para encontrar fuentes, eso sí, no es la más apta. Exactamente. Y bueno, eso es parte de la discusión que sucede por acá. No sé, alguien del grupo, si quiere agregar algún comentario, alguna experiencia no grata con el chat, o más bien, pues alguna bondad. No sé si ustedes se imaginan, pues, utilizándolo, ¿verdad? De aquí en adelante siempre, o desean ponderar algún detalle, ¿verdad? Al menos al grupo uno. Creo que no. Yo creo que no, qué barbaridad. Bueno, del otro grupo, muchas gracias, Marcelo. En el otro grupo, chiquillos, Kevin o Kenneth, se me ocurre, ¿quién más estaba ahí? Ah, bueno, Gypsy Y también, bueno, ¿verdad? yo Estaba en ese. ajá, les voy a compartir. Bueno, nosotros lo que nos pidió el profe, ¿verdad? Fue crear una tabla de lo que sea, eso sí, de contenido matemático. La primera opción que utilizamos fue Cloudy. Este fue el prompt que utilizamos. Más que todo era para hacer una tabla de una función, ¿verdad? De imágenes e imágenes, una representación tabular de una función cuadrática. Y bueno, nos generó este código al inicio, eh, este, el cual fue muy detallado porque nos dio hasta introducción y conclusión y todos los cálculos que hizo, pero tuvo un problema de que falló en los cálculos. Este, nos hizo mal el cálculo de las imágenes y entonces por eso utilizamos lo que fue ChatGPT, la versión gratuita, y lo que nos generó fue esto, esto de aquí. Que entonces los que nos hizo fue nada más que nos hizo los cálculos aparte y luego nos generó la tabla. Igualmente con los paquetes que utilizó nos puso los paquetes y los comentarios en comentarios lo que significa cada paquete. Eso fue en resumen. Los cálculos estuvieron bien en esta parte con Claudia. Kevin, eso fue lo que me perdí.
Con Claudio fue donde falló, con ChatGPT es donde ya la hizo bien. Ah, ok, ok, ok. Entonces, solo tienen ese documento con esa tabla, pero habían generado como, les había generado como todo un documento bien bonito con introducción, pero ese lo borraron y después colocaron esto que les generó el chat GTP, así fue. Exactamente. Ujú. Ok, ok. Kevin, dentro de su experiencia, ¿vos habías hecho ya tablas o te habías dado cuenta de este tipo de errores que puede tener la inteligencia artificial? Sí, había usado y no había tenido problemas hasta ahorita. Ujú. Ya, sí, o sea, usted era el problema entonces. No, no, son mentiras, estoy jodiendo. No, 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 eso es parte de lo que puede ocurrir. Yo lo que quiero que se den cuenta es que las inteligencias artificiales hay que utilizarlas de manera coherente, ¿verdad? Yo soy uno de los que piensa, o incluso soy partidario de que nos permiten hacer muchas más cosas. Literalmente, bueno, yo les decía que en tecnologías había implementado con los chiquillos el hecho de que les da una fórmula y entonces una de las cosas que siempre cuesta al inicio es cómo escribir la fracción, cómo escribir el factorial. Usábamos de Texify, ¿verdad? Aplicación o en línea para dibujar el símbolo y encontrarlo. Y creo que eventualmente ahora con la inteligencia uno pues podría hacer mucho más cosas más robustas y ese tipo o esa curva de aprendizaje pues se puede minimizar. Siempre es importante revisar, vean que con las referencias bibliográficas aún tenemos problemas. Por ejemplo, yo no les pedí que usaran BibTeX, el punto era nada más generar bibliografía, pero hay que revisar siempre que la gestión y cómo se llama la legalidad del documento, pues sea precisa, ¿verdad? Y nosotros como profes nos fijamos mucho que ya la redacción como tal, la inteligencia te la mejora. La introducción o la puesta de idea, la inteligencia te la mejora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, nosotros deberíamos aprovechar más bien esto para hacer más cosas, para gestionar un documento y pensar o retroalimentar en temas más eficientes como qué tanto estoy comprendiendo sobre el tema o qué tanto estoy atendiendo la información que se me brinda. Entonces, yo creo que hay que buscar una vertiente, casi que aquí todos son profes en formación, excepto Adrián, que está ahí, que está estudiando ingeniería, pero que eventualmente tendríamos que preocuparnos cómo esto, pues a largo plazo, va a ser, va a tener incidencias. Algo que quería comentarles para ir cerrando, ¿verdad? Esta sesión con inteligencia artificial que ahí pues también Adrián, también Adrián, que fue participador en verano, fue que estuve trabajando con la inteligencia artificial con metodologías activas. Entonces, algo que me ha funcionado, hasta cierto punto, ¿verdad? Ha funcionado, es que trabajo con metodologías de instrucción entre pares y enseñanza justo a tiempo para hacer algunas clases, no todas, porque todavía estamos en experimentación para que los chiquillos traten de aprender un tema. Uno, como profesor, tiene un papel de facilitador, pero con la inteligencia artificial hemos advertido que se genera o se pretende hacer una discusión con los chiquillos. Ellos previamente conocen la materia, o al menos eso es lo que uno espera como docente, pero hay un trabajo enriquecedor cuando ustedes tratan de implementar alguna rúbrica, alguna lista de cotejo, para que se pueda evaluar de verdad lo que genera la inteligencia artificial. Entonces, una vertiente fuera del uso de látex es que podrían implementar para diseñar preguntas, para generar respuestas y ahora podrían varar el tipo de preguntas y respuestas para diferentes temas, incluso pues hacer una previa revisión del ejercicio para saber que tenga la connotación que ustedes buscan. Al menos de mi experiencia metodológica, podrían usar látex con inteligencia artificial para generar instrucciones o tablas con las rúbricas que se ocupan. ¿Cómo se llama? Presentar una idea en la inteligencia que te permita describirla, articularla y luego llevar y hacer una experiencia de clase que pueda ser enriquecedora para los estudiantes. Eso va a depender también mucho del profe, va a depender obviamente de un factor tiempo, pero sí les puedo confiar de sobremanera
que la experiencia de usar la inteligencia para generar discusión de manera detallada y clarificada con los estudiantes puede ser un proceso pues interesante. Entonces, bueno, yo les cuento eso a partir de esa parte en esa línea metodológica. Y bueno, fuera de eso, ¿verdad? Ahí me pueden contactar. Yo estoy en ese ride, ¿verdad? De aprovechar la inteligencia artificial para poder ponderar documentos, revisar presentaciones, documentar los paquetes y sobre todo para poder hacer materiales que me permitan gestionar clases incluso innovadoras o adecuadas y que de verdad pues se pueda aprovechar este insumo de la aparición de la inteligencia artificial y que de alguna otra manera puede generar temor o incluso puede generar para nosotros que somos de enseñanza hasta un desplazamiento. Ya lo decía mi compañero de mate pura, estas cosas son cosas que yo en el doctorado estaba viendo e incluso pues genera cierta preocupación, pero bien utilizada o con un enfoque no que nos va a quitar trabajo, sino con un enfoque de que podríamos aprovecharla para enriquecer esos vacíos o esos tiempos o esa forma en que las clases se dan tradicionalmente, eh, se puede aprovechar de una mejor manera. Yo al menos eso es lo que en este punto pues estoy ponderando y no digo que esto vaya a mejorar, creo que va a superarse en mucho, entonces tendremos que pensar también cómo metodológicamente las clases tienen que asociarse. E igualmente, cómo a nivel de documentación, pues podemos aprovechar para hacer preguntas o hacer cosas que antes por tiempo era imposible. Entonces, creo que hay que hacer incluso después un conversatorio para que ustedes como futuros profesores o ingenieros, ¿verdad? Sientan que esto se pueda aprovechar con sutileza, ¿verdad? Bueno, de mi parte eso es todo. Les agradezco el espacio, les agradezco el tiempo. No sé si tienen algún comentario al respecto, chiquillos. Algo que quieran hablar sobre la inteligencia artificial desde su experiencia o preocupación. Entonces, muchísimas gracias, chiquillos. Estamos en contacto y cualquier cosa, nos estamos viendo. Pura vida. Chaito. Chao, profe, muchas No, gracias. gracias. Ya, profe, muchas Gracias a gracias. ustedes. Chao.